entonces, como tal, la universidad pide algunas competencias a alcanzar. ¿Se logra ver? Sí, sí se ve, sí se ve. Ya. Competencias a alcanzar, ¿no? Entonces, la idea es que identifiquen las principales neoplasias en niños. Hay una importancia que tiene la detección precoz del cáncer en estos pacientes pediátricos y ustedes tienen que aprender, o la finalidad, el objetivo es que aprendan las manifestaciones clínicas de sospecha de cáncer en niños. Asimismo, cómo se puede esquematizar los diagnósticos de sospecha del cáncer infantil basado en los síntomas y signos de alarma, y que se familiaricen los síntomas inespecíficos de sospecha de cáncer infantil. Ya, vamos a continuar. Bibliografía. Se logra ver, ¿no es cierto? La bibliografía. Sí. Ya, Nelson, Meneghello, Nelson, la 7ª edición, Pediatría Integral, que está también muy amplio. Y seguimos con lo que es cáncer pediátrico. Ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Ya, ok. Entonces, cáncer pediátrico vendría a representar la segunda causa de muerte. Se va a constituir en un problema de salud pública, ¿ya? Y esto, como segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito, se da en menores de 14 años, ¿no? En realidad, se deben considerar factores de riesgo, es decir, de una etiología multifactorial, no hay una etiología específica. Se menciona que los factores ambientales están asociados, no relacionados, es distinto. Asociados, cuando hablamos de asociados, queremos dar a entender de que se presentan en forma conjunta. No es que uno sea causa-efecto del otro, como cuando se entiende que están relacionados, ¿no? En un 85-96% de las neoplasias en niños, ¿no? El diagnóstico, de hecho, que es más difícil que en adultos, ¿no? Pero la relación costo-beneficio es inmejorable. ¿Y por qué? Porque tiene mejores posibilidades de curación, estamos hablando de curación, con mejor calidad de vida, el cáncer pediátrico. ¿Ya? Entonces seguimos. Dentro de las neoplasias más frecuentes en lo que es la etapa pediátrica o la edad pediátrica, tenemos a las leucemias, ¿no? Tenemos a las leucemias, seguido de tumores cerebrales, de linfomas, neuroblastoma, que no es muy frecuente en el país, ¿no? Otros tumores renales, óseos, hepáticos, de la retina y de tejidos blandos. Ok, sigamos. Entonces, en cuanto a la etiología, como les mencionaba, no hay una causa definida, ¿no? No está determinado eso. Pero sí se ha visto que los trastornos genéticos se pueden asociar al incremento del riesgo de cáncer en infancia. Y por lo tanto se considera que la etiología es multifactorial, ya que va a existir una interacción entre la susceptibilidad genética. Cuando estoy hablando de genética, no me estoy refiriendo a hereditaria necesariamente, sino a la composición de cromosomas, de genes, ¿no? Y esto va a estar en relación a la exposición ambiental, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que existe este tipo de interacción, pero no hay una causa definida, ¿ya? ¿Cuáles son esos factores predisponentes? Ahí mismo estamos mencionando los trastornos genéticos, ¿no? Se dice que el síndrome de Down, bueno, tiene una predisposición genética, ¿no? De forma, digamos, general, de un 15 a 20% asociado a la presentación de leucemia, ¿no? Entonces hay otros síndromes, ¿no? Que se relacionan con trastornos hematológicos, Fanconi, Blum, Diamond, Blackfan, etcétera, ¿no? Y además también está el síndrome de Turner conocido, síndromes de inmunodeficiencia, Di-Fraumeni, que es un síndrome raro, pero que puede estar también asociado, ¿no? Otras alteraciones genéticas, como el famoso Bedwill-Wiedemann, ¿no? Que en la etapa neonatal muchas veces se busca en esos pacientes que tienen algunas características morfológicas, ¿no? También la esclerosis tuberosa, xeroderma, pigmentoso, etc. Factores ambientales también estarían asociados con la predisposición al cáncer en la edad pediátrica, que vendría a ser la radiación ionizante. No estamos hablando de la radiación ultravioleta, estamos mencionando que se pueda tratar de aquellas radiaciones emitidas por equipos
que trabajan con este tipo de emisión, ¿no? Como son los tomógrafos, los equipos de radiología, ¿no? No ecografía, obviamente, ¿no? Tampoco tienen que ver con los resonadores magnéticos, ¿no? Entonces, este tipo de radiación ionizante o los mismos equipos de radioterapia que se usan en algunos tipos de cáncer o como parte del tratamiento de algunas neoplasias, ¿no? O en distintas fases, ¿no? Fármacos, principalmente acá están involucrados los fármacos que se dan como tratamientos de quimioterapia, ¿no? Alquilantes, nitrosurias, epipodofilotoxinas, ¿no? Derivados del benceno se menciona como agentes orgánicos, ¿no? Algunos virus, sí, algunos virus con Epstein-Barr asociados, más no relacionados. Nuevamente hago la aclaración. Epstein-Barr, HTLV1 y más raramente citomegalovirus, ¿no? No siempre el que se le detecta un virus quiere decir que ya tiene el riesgo de presentar una neoplasia, ¿no? Eso también debe quedar bien claro a fin de evitar alarmar a la población. Listo. Entonces acá ustedes están viendo asociación a malformaciones, ¿no? Ustedes ven que la aniridia, o sea, la falta de la conformación del iris, lo que da color a los ojos, ¿no? Eso implica la aniridia, ¿no? Así como la hemihipertrofia, un lado mayor que el otro lado del cuerpo, la mitad de un hemicuerpo es más grande que la otra. Esto está asociado con tumor de Wills, ¿no? No quiere decir que todos los que tengan este problema, pero sí van a presentar en forma más frecuente o importante. Síndrome de Bedwick-Wiedemann que mencionaba, ¿no? Acá está la macroglosia, onfalocele, visceromegalia, simetría somática, hipoglicemia, ¿no? Que presentan algunos neonatos, pero no todos los neonatos tienen Bedwick-Wiedemann, ¿no? Eso es importante, tienen que cumplir las características morfológicas que se mencionan. Se puede asociar con tumor de Wills, con hepatoblastoma, con carcinoma adrenocortical. Igual, ¿no? Por ahí se menciona la prematuridad como uno de las posibilidades o riesgos de presentar hepatoblastoma, ¿no? Pero no es que todos van a presentar esto. Síndrome de Dennis-Drash, que es una nefropatía glomerular, ¿no? También está asociado con tumor de Wills, al igual que el pseudohermafroditismo masculino. Otras malformaciones, el síndrome de Neus vasocelulares, quistes maxilar, calcificación. Los tumores endocrinos múltiples, ¿no? También pueden asociarse con algunas neoplasias, como son el cáncer de tiroides, feocromocitoma, meduloblastoma. Y lo que les mencionaba, las inmunodeficiencias, ¿no? Déficit inmunitario se pueden asociar con linfomas y leucemias. Por ejemplo, hay una posibilidad de que los pacientes que tienen, que presentan ya VIH, ¿no? Durante su evolución, en algunas ocasiones puedan presentar algún tipo de neoplasia de tipo linfoma, ¿no? Entonces acá viene el punto importante. ¿Por qué es importante la detección precoz, ¿no? Primero, antes de desarrollar todo lo que les menciono ahí, las neoplasias de los niños es bien difícil diagnosticarlas mediante, digamos así, campañas pues, de Papa Nicolau, de PSA, ¿no? De examen mamario. Son otro tipo de neoplasias, ¿no? Y acá no hay una prueba específica. Lo importante es estar alerta a los síntomas, ¿no? Entonces, la mayoría de los niños con neoplasias infantiles, o la mayoría de los niños con neoplasias, presentan cuadros de cáncer que son curables, la mayoría, no todos, ¿no? De una forma precoz, haciendo esta detección precoz, se reduce la intensidad y la duración del tratamiento con quimioterapia, ¿no? Obviamente con quimioterapia, a veces con acompañada de cirugía o a veces también con radioterapia. Y cuando se hace esta detección precoz, se va a utilizar pues menos intensidad y duración de tratamiento y la presencia de complicaciones va a ser menor, ¿no? Entonces se va a garantizar también la instalación de tratamiento adecuado lo antes posible y
con esto se va a optimizar la posibilidad de curación. Obviamente, acá se tiene que hacer la salvedad o el hincapié de que entre un diagnóstico sea más precoz, ¿no? Estamos hablando de estadios 1 o 2, las posibilidades de curación pues suben importantemente, ¿no? Dependiendo también del tipo de neoplasia, ¿no? O incluso en estadios 3, 4, a pesar de que sean estadios 3, 4, no es que no tengan posibilidades, tienen posibilidades un poco menores, pero en algunos casos, en algunas neoplasias, aún así en estadios 3 y 4, pueden tener la posibilidad de que lleguen a curarse, ¿no? Listo, la disminución de las secuelas orgánicas y psicológicas que ya se mencionaba anteriormente es muy importante, ¿no? Perfecto, sigamos. Entonces, en la detección, ¿cuáles son los factores que afectan la detección precoz? ¿No? Creo que ahí se ve mejor ahí o igual que en la otra. Mejor. Mejor, ¿no? Sí, sí. Ya. Ok. Entonces, los factores que afectan la detección precoz es la biología del tumor. Y acá algo importante es recordar que dentro del cáncer infantil hay algunas neoplasias que tienen rápido crecimiento. Son distintas a la mayoría de neoplasias en adultos. ¿Por qué? Porque la mayoría de neoplasias de niños son de células embrionarias, tienen rápido crecimiento, ¿no? En cambio, la mayoría de las neoplasias en adultos generalmente son de células maduras, ¿no? Que han completado ya su desarrollo. Y lo que pasa es que revisten esas células maduras, las cavidades, epitelios, conductos, ¿no? Y entonces eso puede ser algo desfavorable dentro de lo que es el tratamiento, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, distinto dentro de lo mismo que es la biología del tumor, un tumor que tiene rápido crecimiento a un tumor que tiene un crecimiento más lento, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. También influye la tardanza de los padres en consultar con los servicios de salud, ¿no? Y a veces pasa que, bueno, las creencias, el nivel sociocultural, ¿no? Nuestra población andina es un poco más complicada de entender las cosas, y se aferra más a sus creencias, ¿no? O tienen importancia otras cosas que sus mismos niños, ¿no? Algo, valga la aclaración, tiene probablemente más importancia algo que le da un valor monetario, como puede ser un ganado, en relación al mismo niño, ¿no? Conocimiento y actitud del equipo de salud y otros profesionales, ¿no? Entonces, ustedes son de las pocas universidades que tiene dentro de la currícula, especialmente de pediatría, esta parte de lo que es oncología pediátrica, ¿no? Entonces, como tal, más o menos van a recordar algo, ¿no? Van a recordar algo. Y hay gente que solo ve en un semestre o en otras universidades o en otra parte, un semestre de oncología así de forma general y punto, ¿no? Igual los pacientes, bueno, durante estos 2 años de pandemia, ustedes no han tenido contacto con pacientes oncológicos. Antes era más fácil, más factible, pero ahora hasta que se arregle esto de la presencialidad, un poco que no es tan fácil acceder, ¿no? Es distinto revisar la historia clínica, es distinto conversar con los familiares que a veces colaboran y otras veces no colaboran porque están en una etapa muy complicada, ¿no? Porque no saben pues cómo será el futuro de su niño o si es que saldrá superará este problema de neoplasia, ¿no? Entonces también ahí hay inconvenientes a veces. Pero bueno, y si los médicos son así, las enfermeras imagínense que en realidad no tendrían por qué estar viendo problemas de eso, o los ven también igual someramente en la sala de hospitalización como parte de, ¿no? Como parte del servicio que normalmente brindan en un turno de trabajo. Pero cada vez va a ser más frecuente que en el primer nivel de atención
se detecte uno de estos casos, o en todo caso que vayan los niños con una complicación en el debut de la enfermedad o durante el tratamiento, ¿no? Y esto lo digo por cuadros de emergencias oncológicas, que aunque ustedes no lo crean, hay emergencias oncológicas, ¿no? Y esto es válido para los síndromes de dificultad respiratoria, ¿no? El síndrome de vena cava superior. Esto es válido para los cuadros de neutropenia febril, que se deben manejar como si fueran cuadros sépticos, ¿no? O por los cuadros de sangrado, compresión medular, ¿no? Convulsiones, intususcepción, etcétera, que son parte de cuadros pediátricos con los cuales puede debutar un paciente oncológico, ¿no? Y se puede morir del cuadro no neoplásico, la complicación, y no necesariamente de la neoplasia, ¿no? Entonces, hay esa situación. Muy bien, continuamos. Presentación clínica del cáncer infantil. Entonces, acá estamos ya que los síntomas y signos son variables e inespecíficos. No es que yo diga ya ese paciente, son muy pocos los casos en los cuales yo te puedo decir, ya, sí, hay un tumor ahí, ¿no? Pero, ¿qué tipo de tumor? A ciencia cierta, al 100% no lo podría asegurar, ¿no? También una característica de la presentación clínica del cáncer infantil es que se origina en estructuras viscerales profundas, parénquimas u órganos, ¿no? En la cavidad abdominal, en el cerebro, ¿no? En el mediastino, ¿no? O puedes ver un niño que está caminando, hace sus actividades normales, pero de acá a un tiempo se siente un poco cansado, ¿no? Como medio pálido, pero no te dice, no, hoy yo tengo leucemia, ¿no? Es medio complicado porque podría ser cuadros de anemia ferropénica, considerando también que el cáncer no es, cáncer pediátrico no es tan frecuente, es menos frecuente que el cáncer de adultos, ¿no? Y entonces, otro problema o otra presentación clínica del cáncer infantil es que los niños pequeños no pueden localizar sus síntomas claramente. Por el nivel de lenguaje, por el nivel de desenvolvimiento o su desarrollo, no es posible que te den muchos datos específicos, ¿no? ¿Hay una variabilidad en la fisiología y biología del paciente pediátrico? Sí, debido a que su organismo se encuentra en crecimiento aún, ¿no? La velocidad de crecimiento y replicación de algunas neoplasias es alta, ¿no? Más alta, obviamente, que en adultos, pudiendo existir ya metástasis al diagnóstico, como les mencionaba, ¿no? Dependencia de los signos y síntomas del cáncer infantil. Mucho tiene que ver el tipo de cáncer, ¿no? Es distinto una leucemia, un tumor de Wills, un hepatoblastoma, un cáncer cerebral, un retinoblastoma, etc. La localización, igualmente, ¿no? O un tipo de cáncer que tiene alto crecimiento alta velocidad de crecimiento o replicación, con un cáncer de velocidad o de crecimiento de agresividad baja. La localización frecuente, los cánceres cerebrales o los tumores cerebrales tienen un potencial importante de discapacidad, ¿no? Entonces, es distinto a un paciente que tiene una tumoración hepática o renal, ¿no? La edad del paciente, hay grupos etarios donde es más frecuente algunas neoplasias que otras, ¿no? Pero en general en toda la edad pediátrica se pueden presentar, ¿no? Y acá está la patología más frecuente, que son las leucemias agudas, ¿no? En los niños, y van a representar más o menos un 35% en menores de 15 años. Hay una mayor incidencia entre los 3 y 5 años, ¿no? Los signos y síntomas que presentan, bueno, van a ser palidez, dolor articular, osteoarticular, fiebre, sangrado, ¿no? No solo sangrado nasal, sangrado de encías, ¿no? Sino también sangrado de piel y mucosas, ¿no? Puede presentarse con infecciones severas, a veces sí, porque hay mucha depresión de lo que es, no siempre, pero en algunos pacientes puede haber depresión en lo que es la serie leucocitaria, sobre todo los neutrófilos, pero en algunos casos al contrario, ¿no? Tiene una gran cantidad de leucocitos, ¿no? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, etcétera, y una cantidad pequeña de células normales neutrófilos y gran cantidad de linfocitos, ¿no? Los signos clínicos van a ser hepatoesplenomegalia, adenopatías, palidez, petequias,
taquicardia por la anemia que se acompaña, agrandamiento testicular por la infiltración que se produce, al igual que la hepatosplenomegalia y las adenopatías, ¿no? Y otra cosa importante acá recordar de que el examen físico de los pacientes debe ser completo, ¿no? No solo me duele la garganta o está con tos nada más. Entonces solo le reviso la orofaringe y se acabó el examen clínico. No, debe ser completo el examen clínico. Inclusive con su valoración nutricional y desarrollo para ver si efectivamente está bien, ¿no? Y no solo lo digo por el tema de cáncer pediátrico, ¿no? Sino que así debería ser en forma general. Los datos laboratoriales nos van a acercar un poco a lo que es la insuficiencia medular, ¿no? Una cantidad normal, baja o alta de leucocitos, una hemoglobina probablemente baja y una cantidad de plaquetas que está normal o baja, ¿no? En las leucemias agudas, ¿no? Que son las principales, siendo la linfática aguda la más frecuente. ¿No? Acá están ustedes viendo en estas fotos lesiones equimóticas en la planta del pie, igual acá en el niño que está echado, también tiene lesiones equimóticas, podría ser otro síndrome, sí, podría ser un TORCH tranquilamente, ¿no? U otro tipo de afectación, ¿no? Pero acá abajo de la extremidad se ve ahí lesiones equimóticas, ¿no? Y hay otras que se ven petequiales, las puntiformes, ¿no? Esas son las lesiones que pueden presentar estos pacientes. Obviamente, ¿quiénes pueden presentar lesiones equimóticas o petequiales? También los pacientes que tienen PTI, ¿no? Entonces, ¿hay otras enfermedades? Sí, también. Pero acá hay que hacer unidad clínica. Primero, cómo es la historia clínica y después, qué encontramos en los hallazgos, ¿no? Y si es que hay una causa que justifique eso, ¿no? Y después ya pasamos a los exámenes auxiliares. No es que de entrada, ¿sabes qué? A ver, ¿qué tiene, papá? No, la historia clínica y nada. ¿Desde cuándo tiene esto? 15 días, ya. Pídele un hemograma, papá. No, no tampoco así, ¿no? Recuerden que la historia clínica es la base del enfoque diagnóstico inicial. Acá tenemos un paciente en el cual ustedes ven que hay una deficiencia, ¿no? ¿Cuál es la deficiencia? A ver, ¿quién nos dice? Hay una parálisis facial, ¿no? Hay un déficit de la hemicara izquierda. Se le pide que cierre los ojos y no puede cerrar el ojo izquierdo. Y tampoco se ve el surco nasogeniano del lado izquierdo. Y probablemente le hayan pedido que muestre los dientes. Y ustedes ven, la comisura del lado izquierdo está caída. No pueden mostrar los dientes, ¿no? Entonces, eso es porque la leucemia también, desde que inicia, es una enfermedad sistémica, no es localizada. Y otro, porque se origina en la médula ósea, ¿no es cierto? Y otro es porque no todos los pacientes van a presentar esta afectación de pares craneales o del sistema nervioso central, ¿no? Hay unos que no, probablemente, ¿no? Entonces, la segunda neoplasia que se presenta son los linfomas. Tanto Hodgkin o no Hodgkin representa el 13% de la patología oncológica pediátrica en menores de 15 años. Es más frecuente en menores de 10 años, ¿no? Entonces, ahí hay que ver esa diferencia, ¿no? Esa diferencia que generalmente va a ser pues entre los 5 años y los 10 años, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de anopatías, pérdida de peso, fiebre prolongada, sudoración nocturna, prurito, dolor, distensión abdominal y vómitos, ¿no? Y el ensayo físico que se va a encontrar, las adenopatías, ¿no? Que van a ser representativas, generalmente de 2 centímetros o más, masa abdominal, cuadros respiratorios, ¿no? Con insuficiencia respiratoria o cuadros con broncoespasmo. Y esto muy fácilmente se puede confundir como si fuesen cuadros de SOF o asma, ¿no? Puede ser que se encuentre un tumor, si está visible, o si es palpable en la cavidad abdominal, si es que es muy grande, ¿no? Y la presencia de ascitis también es probablemente detectada al examen clínico, ¿no? Acá vean ustedes algunos cuadros de un paciente que tiene tanto afectación abdominal, ¿no? Ese abdomen distendido, probablemente se palpa una masa, ¿no? Y además, a nivel de la cara, si ustedes ven bien, tiene un ojo abierto y otro cerrado. Entonces, probablemente también haya afectación del sistema nervioso central, ¿no? Con esa parálisis facial que tiene. Esto probablemente se deba a linfomas de tipo
Burkitt, ¿no? De rápido crecimiento. Acá, si logran ver en la foto, en la amígdala izquierda, ¿no? Se nota una tumoración. Lo normal es que hay hiperplasia en algunos pacientes que sea bilateral, ¿no? Del mismo tamaño. Es bien raro encontrar que solo un lado de la, salvo que sea pues otro proceso, ¿no? Un absceso, etcétera, retrofaringio, donde se pueda encontrar solo una tumoración de un lado de la amígdala, ¿no? Entonces, eso también, primera posibilidad, pensar acá en un tumor, un linfoma u otro, ¿no? Entonces, acá la niña también que se le ve, bueno, con una simetría de la zona maxilar superior, ¿no? Acá arriba, es más cachetoncita en relación al otro lado. Se nota que el surco nasogeniano no se delimita adecuadamente y el labio se está desviando hacia abajo, ¿no? Entonces, acá otros pacientes con linfoma, ¿no? Lo clásico o la presentación más frecuente es que tenga una masa cervical o un conglomerado cervical de adenopatías en el cuello, ¿no? Puede ser derecho, izquierdo. Para detectar ello, pues este paciente debe tener la molestia meses, ¿no? No va a tener unos días, ¿no? Y tampoco para detectar ello no se requiere estudiar medicina, porque cualquier persona mirándolo a media cuadra te va a decir tiene una bola en el cuello, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ha pasado que a veces les han dicho, no, esa es una inflamación, o le vamos a dar antibióticos nomás, ya va a bajar eso. Entonces, acá lo que les mencionaba de los cuadros de dificultad respiratoria o cuadros de obstrucción bronquial o asma, donde hay sibilancias, normalmente ustedes ven que la silueta del corazón es tipo zapato sueco o de una pera, ¿no? Y hay una zona en el lado izquierdo, en el campo izquierdo, que está más pronunciada. Esa zona que está más pronunciada es un incremento del mediastino, ¿no? Probablemente del mediastino anterior o medio, ¿no? Igual, en este lado, acá tienen la silueta normal, ¿no? Que se está viendo. Y para el lado derecho, en el lóbulo superior derecho, se ve una masa tumoral ahí, ¿no? Entonces, para eso, ya pues, más o menos ya tenemos que pensar en que el tumor es evidente ahí y es el responsable. Por eso es importante no solo enfocarse en los síntomas, ¿no? Sino buscar la etiología, ¿no? De esa forma vamos a tratar la enfermedad, vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Los tumores cerebrales es la segunda neoplasia, como lo mencioné en el cuadro anterior, es más frecuente en niños y adolescentes, refieren una mortalidad global 4.5%, en nuestro país no es así, es mayor. Síndromes hereditarios asociados 5%, ¿no? Es la causa más importante de morbilidad, porque es bastante discapacitante un tumor cerebral, ¿no? Entonces, también hay algunas cefaleas que deben hacernos sospechar en una neoplasia. Y estas pueden ser cuando tienen una presentación matinal, se presentan de forma recurrente, o sea, varias veces, se va incrementando y es de tipo progresivo, ¿no? Cada vez es más seguida esta cefalea, ¿no? Se puede asociar a vómitos persistentes, por supuesto, ¿no? Y eso cuando ya se asocia con vómitos en el escopetazo o sin la presencia de náuseas, nos podría estar indicando que ya está la hipertensión endocraniana instalada. Cuando se asocia a vómitos persistentes, que hay, bueno, una posibilidad de que sea una hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, acompañada de alteraciones neurológicas, obviamente, ¿no? Ataxia, diplopía, etcétera. Cambio de características de una cefalea que normalmente tenía una cefalea que era leve y que después se vuelve más persistente, más abrupta, más intensa. Entonces, eso sí, que interrumpa el sueño, obviamente, este es un signo de alarma, ¿no? Que haya presencia de alteraciones visuales, sí, puede haber diplopía principalmente, ¿no? O falta de desviación de la mirada a un costado con parálisis del sexto par. Recuerden que los tumores cerebrales pueden producir obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, un efecto de masa directo, o también compresión de las estructuras vecinas, principalmente paredes craneales. ¿Puede estar asociada con deterioro del crecimiento? Sí, por supuesto. Esos niños que
cambian el comportamiento y no tienen apetito, ¿no? Y además, bueno, tienen lo demás, obviamente que también, ¿no? Otras manifestaciones neurológicas sospechosas puede ser la inestabilidad, el trastorno de la marcha, la ataxia que les mencionaba, la presencia de convulsiones, ¿no? Y aumento de la circunferencia craneana en los que no tienen todavía solidificado o consolidadas las suturas, ¿no? Cambio de personalidad, sí, de tranquilo, se puede volver irritable o retraído, ¿no? Visión borrosa, parálisis de nervios craneales, trastorno del lenguaje, edema de papila, ¿no? Entonces, acá está una tomografía donde ustedes tienen la presencia de una lesión tumoral temporoparietal izquierda, ¿no? Grande, ¿no? Que probablemente a nivel supratentorial esta neoplasia esté dando, pues, sinología no solo de cefalea, sino también de convulsiones, ¿no? Por la irritación que produce la corteza cerebral. En cambio, en este cuadro de acá, o en esta foto de acá, o en esta diapositiva, ustedes tienen la presencia de una tumoración a nivel del cuarto ventrículo, que va a producir una obstrucción al líquido cefalorraquídeo, por tanto va a producir una hidrocefalia, ¿no? Y con la presencia de cefalea, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es que no se interviene, probablemente las consecuencias sean terribles. Osteosarcoma, que es una neoplasia del hueso, ¿no? Neoplasia primaria del hueso. Lo que no se quiere es que se descubra a los pacientes con este volumen de enfermedad, ¿no? Porque para esto ya habrá pasado meses, ¿no? Unos 4, 5, 6 meses. O en el caso del hombro izquierdo, igualito, ¿no? Ha pasado meses y no se necesita estudiar medicina, como les mencionaba, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere. ¿Cuál es la clínica de esta neoplasia? El dolor, ¿no? El dolor que se hace más persistente. Recuerden ustedes que siempre los niños, ¿no? Tienen dolores de crecimiento. Y esos dolores de crecimiento generalmente son en la noche, ¿no? Después de una actividad importante durante el día. Son de tipo bilateral generalmente, ¿no? No siempre. Y bueno, esa noche pasan con analgésicos, frotaciones, etcétera. Y al día siguiente retorna a su actividad normal. Aquel dolor que sea persistente, en incremento de presentación mañana, tarde y noche, obviamente nos tiene que hacer sospechar que algo no está bien ahí adentro, ¿no? Obviamente que cuando se presenta cojera, tumefacción, ya pues, o sea, el tumor nos está diciendo, hola, acá estoy, ¿no? Limitación de la movilidad también es algo importante. Otros, derrame articular, hipersensibilidad, calor, ¿no? Obliga ya a referir a nuestro paciente, donde probablemente se le haga un estudio de imagen, ¿no? Antes de que llegue a estos estados que son, pues, tumores grandes, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que se detecte a los pacientes en el estadio de abajo, ¿no? Cuando el tumor recién, pues, esté rompiendo la cortical, el periósteo, ¿no? No cuando ya tiene una masa de osteoides como las fotos de arriba o las tomografías de arriba o las rayos X de arriba, esa masa osteoide desorganizada que ocupa gran parte del tercio superior de la extremidad, ¿no? Entonces, esas lesiones líticas que presentan estos pacientes con componente de partes blandas que tiene al costado, ¿no? De una inflamación evidente. Entonces, esas molestias persistentes es la que hay que tomarle atención, ¿no? Tumor de Wills, esta neoplasia es embrionaria del riñón, más o menos representa el 6% en niños. Se puede encontrar una presentación bilateral en el 7% de casos. Hay una incidencia máxima entre los 2 y 5 años. Puede estar asociado a otros síndromes, a este síndrome de hipertrofia, Bedwick-Wiedemann que les mencionaba, la aniridia, ¿no? Alteraciones tipo de síndrome de Dennis-Reich, que es la nefropatía glomerular, o alteraciones genitourinarias, como pueden ser las criptoptías, epispadias y pospadias, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. No es que en todos los pacientes que tengan ya van a encontrar eso, ¿no? Pero sí son factores predisponentes, ¿no? Los pacientes con riñón en herradura tienen doble de riesgo para tumor de Wills, obviamente que sí, ¿no? Tenemos un paciente, son raros, pero que justamente ha presentado un tumor de Wills, ¿no? Está en tratamiento, ya lo han operado, sí, continúa en tratamiento y hay que ver pues cómo responde, ¿no?
¿Cuál es el cuadro clínico de esta neoplasia? La presencia de una masa abdominal. Una masa abdominal que recién va a ser objetivable cuando sea grande, ¿no? ¿Quién se da primero cuenta de esto? Los padres o la madre que baña al niño, ¿no? O que lo cambia cuando lo está bañando, le agarra la barriguita, porque ya el niño se siente un poco incómodo. Entonces se da cuenta que ahí hay algo, ¿no? Hay algo duro que toca. Lo lleva al puesto de salud, en el puesto de salud dice, sí, puede ser heces. No, él está poniendo resistencia. Ya, no te preocupes, tome su ibuprofeno, tome para los gases y ya se acabó. Ya sigue la mamá anotando, bueno, pasa un mes y ya el tumor puede ser grandote, ¿no? Entonces, hay siempre esas cosas anecdóticas. ¿Puede presentar hipertensión arterial? Sí, hasta en un 25% del caso. Algunos dicen por secreción del eje renina-angiotensina-aldosterona, otros dicen porque el tumor mismo estaría comprimiendo los vasos principales y eso favorecería que haya esa respuesta del eje renina-angiotensina-aldosterona. Dolor abdominal, cuando el tumor es muy grande y comprime estructuras vecinas. Hematuria, solo en el caso de que se presenten en la pelvis renal, ¿no? Que vendría a ser un poco afortunado, porque no tiene que crecer mucho el tumor para que rompa esas estructuras y presente hematuria, ¿no? Aumento de volumen abdominal rápido, sí. Anemia, obviamente que también el tumor se nutre de nuevos vasos y está. Otras, como cuál, vendría a ser trombocitosis, que generalmente son reactivas, ¿no? Otros cuadros podría ser estreñimiento también en el caso de que esté en algún segmento que pueda dificultar la eliminación de eso, ¿no? Los estudios de tomografía, acá ustedes están viendo el riñón normal en el lado izquierdo y el riñón tumoral en el lado derecho, ¿no? Hay una importante masa ahí, hipodensa, que reemplaza prácticamente al riñón. En el corte sagital, ¿no? Vemos igual, en el lado derecho una masa tumoral, en el lado izquierdo el riñón normal, ¿no? Retinoblastoma, ¿no? Este tumor de la retina, tumor embrionario de la retina, en un 90% de casos se presenta en menos de 5 años, sobre todo la mediana de ya el diagnóstico está entre los 1 y 2 años, que puede tener una presentación hereditaria o esporádica, ¿no? Un hermano, un familiar con antecedente de retinoblastoma puede presentar otro, sí, es poco frecuente, pero se puede presentar en forma hereditaria, y puede estar afectado uno o los dos ojos, y de carácter esporádico es más frecuente, ¿no? Ustedes están viendo acá las manifestaciones clínicas, una leucocoria, ¿no? Normalmente el reflejo de la pupila es rojo. Acá ustedes están viendo una mancha blanca más visible en la parte inferior, ¿no? Entonces, normalmente cuando ustedes iluminan con una linterna, hacia un costado van a encontrar un reflejo rojo, ¿no? Entonces, con las cámaras fotográficas antiguas, ¿no? Se podría ver los ojos de gato, que son así medio brillosos y blancos, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Lo normal es ver pues oscurito, ¿no? No blanco. ¿Ya? Estrabismo, esto es importante que lo tengan presente, es normal, bueno, todavía mencionan hasta la edad de 6 meses, pero hay que ver que eso no sea progresivo y que no sea persistente, ¿no? Inflamación orbitaria como si fuese una inflamación de los párpados, acá en el lado, en la tercera columna de las fotos de abajo, ustedes dirían pues una celulitis o una conjuntivitis complicada, ¿no? Pero, ¿qué factores de riesgo hay? Ha habido antes, ¿cómo ha sido la historia? ¿Ha estado con secreción conjuntival? ¿O es que ha venido así de pronto, ¿no? Entonces, probablemente ahí ya el ojo sea una protrusión del tumor que está creciendo, ¿no? IFEMA, que es la colección de sangre a cámara anterior, irregularidades en la pupila también puede haber, glaucoma secundario también, ¿no? Un ojo más grande que otro implica que es proptosis, ¿no? Entonces, eso tampoco es normal. E implica que se investigue, ¿no? Acá están viendo ustedes un fondo de ojo, una parte de la retina, ¿no? Que no es normal, no tiene la misma coloración, ¿no? Si no es blanco nacarada, hay un tumor definitivamente ahí. Y en la tomografía se ve, ¿no? El lado izquierdo está normal,
En cambio, el lado derecho, en la parte de la retina, ustedes ven una masa tumoral que está creciendo, ¿no? Entonces, como axioma, ¿no? Todo aumento de volumen sin características inflamatorias o poco inflamatorias debe hacer sospechar en una neoplasia. ¿Ya? Todo tumor mediastínico debe hacer sospechar también en una neoplasia, ¿no? Obviamente si se acompaña con mayor razón de dificultad respiratoria, pues, ¿no? Entonces, pero siempre hay que no dejar pasar. A veces es importante en esos cuadros evaluar, ¿no? Para la posibilidad de una radiografía, ¿no? Un examen simple, no tiene que ser una tomografía. Entonces, síntomas y patologías asociadas. Fiebre más citopenias, leucemias, linfomas, anemia más púrpura más fiebre, pensar en qué cosa, leucemias, ¿no? Dolores osteoarticulares, se puede presentar tumor óseo, leucemias, neuroblastoma, cojera dolorosa, que no puede deambular bien, tumor óseo, un derrame pleural hemorrágico, linfoma, leucemia. Hace poco hemos tenido en un hospital de la localidad el inicio por un derrame pleural que se veía en la radiografía de un tratamiento específico para TBC, ¿no? Y pero lo que no se le dio mucha importancia o no se vio adecuadamente fue que había una masa mediastinal, ¿no? Si hay una masa mediastinal y hay derrame, ¿no? Inclusive hicieron toracoscentesis, eso está correcto, ¿no? Pero la primera posibilidad ahí era ver el contexto, la historia clínica nuevamente, ¿no? Y evaluar, pues, esa posibilidad de linfoma, ¿no? Otros, otorrea persistente o hemorrágica, radomiosarcoma, histiocytosis. Radomiosarcoma es un tumor de los músculos, el músculo estriado, generalmente, ¿no? Hematuria, tumor de Wills, leucocoria, estrabismo, retinoblastoma, proptosis, que es la protrusión del globo ocular, sarcoma, histiocytosis, neuroblastoma, etc. Diagnóstico precoz, sospecha de cáncer. Entonces, si presenta un paciente fiebre que tiene más de 7 días de duración sin causa definida, entonces pensar en neoplasias. Acá estaría englobado en lo que es el síndrome de FOD, ¿no? Fiebre de origen desconocido. Si es una palidez persistente, progresiva, que a pesar de que le dan hematínicos, hierro u otro, no mejora, también, ¿no? Leucemia, linfoma, ¿no? Vómitos que tienen más de 7 días de duración sin causa identificada asociadas a cefaleas, tumor abdominal, tumor del sistema nervioso central, cefalea que despierta por la noche sin intensidades de forma progresiva o se va haciendo progresiva, tiene cambio de carácter o alteración neurológica, un tumor del sistema nervioso central. Dolor óseo o muscular que tiene una duración mayor a 2 semanas o aumento en forma persistente, ¿no? O aumento de partes blandas que no corresponde al traumatismo recibido, entonces tumor óseo, leucemia, neuroblastoma. Adenopatías que no responden al tratamiento antibiótico, no necesariamente las adenopatías tienen que ser por bacterias, ¿no? Puede ser por virus, pero hay que estar pendiente a cómo es la evolución, ¿no? Y acá hay que pensar en leucemia, linfoma, metástasis, ¿no? Todos mayor a 15 días sin causa identificada, puede ser un tumor mediastínico, ¿no? Sobre todo cuando sea persistente o progresiva. Estreñimiento que es persistente, que no responde a tratamiento en un mes, tumor abdominal, hematuria, tumor de Wills, dificultad en la micción, radomiosarcoma, neuroblastoma, ya ha habido casos de esos, leucocoria, estrabismo, retinoblastoma, lo mismo que el anterior. Y acá hay signos y síntomas sospechosos de cáncer, ¿no? Acá está dolor persistente en huesos de abdomen, obviamente la primera posibilidad es leucemia, tumor de hueso, linfoma abdominal por el incremento del tamaño abdominal, ¿no? Fiebre sin causas o por más de una semana, leucemia en la cabeza, linfoma, sarcoma de Ewing, también es una posibilidad. Otros, moretones, sangrado de la nariz o encías, leucemia a la cabeza. Crecimiento tumoral o de los ganglios, ¿no? Puede ser linfoma, radomiosarcoma, neuroblastoma o picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel. Si esta picazón es persistente, no mejora o no se encuentra una causa, una etiología definida, hay que pensar de repente en biopsiar alguna de las lesiones y pensar en un linfoma cutáneo, ¿no? Cansancio fácil, palidez, anemia súbita, leucemia. Pérdida de peso, un linfoma de Hodgkin, ¿no? Dolor de cabeza y vómitos por la mañana por varios días, tumor cerebral.
¿no? Abdomen que crece rápidamente, tumor de Wills, hepatoblastoma, neuroblastoma, linfoma abdominal. Esas serían las posibilidades, ¿no? Infección que no mejora, acá en la cabeza puede haber una leucemia, un linfoma, una sarcoma de Ewing, histiocytosis, ¿no? Eso es importante también que lo tengan en cuenta, ¿no? Pero sobre todo pensar en esa posibilidad si a pesar del tratamiento o no mejora o a pesar de que está un día o se hace más seguida, más persistente o aumenta en intensidad, también hay que pensar eso. Otra cosa, acá faltarían los signos de lo que es leucocoria, que es para el retinoblastoma, y también faltaría, se propone lo que es la sudoración, ¿no? Sudoración nocturna, pero eso habría que tenerlo enmarcado también si se asocia a otros síntomas, ¿no? Entonces, el diagnóstico precoz, ¿qué va a hacer? Va a mejorar el pronóstico, la mortalidad va a disminuir, ¿no? Va a haber menor mortalidad precoz porque, o sea, los pacientes ya no van a tener tantas complicaciones o va a venir en malas condiciones. Tratamiento menos intenso con menos complicaciones. Hay disminución de las secuelas orgánicas y psicológicas. Obviamente los niños que tienen cáncer muchas veces tienen estas alteraciones, ¿no? Menor costo económico, bueno, eso es algo secundario, pero veámoslo desde el punto de vista de que si se hace un diagnóstico precoz, las posibilidades de curación son mayores, ¿no? Aún así, hay algunas neoplasias que pueden, a pesar de estar en estadios avanzados, pueden ser curables, ¿no? Tumor de Wills, etcétera, ¿no? Entonces, la detección precoz y el tratamiento oportuno es lo más importante. Si la posibilidad de cáncer no se considera o no se sospecha, entonces se va a retrasar el diagnóstico y esto va a repercutir en la posibilidad de curación, ¿no? Eso es algo importante a tener en cuenta. Entonces, el sentarse al lado de la cama del paciente desde 1870, ¿no? Ustedes ven al señor médico, ahí está sentado con su traje negro, acompañada de la enfermera y, bueno, de los padres probablemente con el niño enfermo, el escuchar a la madre, el examinar completamente al paciente, no solo por el síntoma que consulta. Desde 1870 hasta la actualidad, el 2022, sigue siendo el mejor método para el diagnóstico precoz. Conclusiones, entonces. El diagnóstico precoz es posible, sí. El cáncer pediátrico puede simular otra enfermedad, lo hemos explicado. Puede confundirse con otitis, faringitis, cuadros de SOP, cuadros de infecciones urinarias, cuadros de PTI, etcétera. Con cualquier otra enfermedad, cáncer pediátrico no es frecuente. Pero sus síntomas y signos no son específicos. ¿Hay que tener síntomas sospechosos? Sospechosos, sí. Cuando el niño cambia de comportamiento, ¿no? Se vuelve retraído, irritable, ¿no? Ya no juega, ya no, su desarrollo no sigue en progreso, ¿no? Signo sospechoso como tumoración palpable en abdomen es detectado muchas veces por sus padres, como los mencioné, cuando se cambia o cuando los baña. Los signos descritos en adultos no se presentan en los niños como signos de alarma, ¿ya? Eso es tener en cuenta, que no es igual un niño en cuanto a patología, no es que es un adulto chiquito, no es así. Y creo que esa es la última. Sí, esa es la última. Entonces, muy bien. Entonces, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas, chicos? Chicos, Me ¿hay parece que no hay preguntas? preguntas, ¿Sí? doctor. ¿Perdón? Me parece que ya no hay preguntas, doctor. Ya, perfecto. Entonces, ya entiendo que han entendido todo, ¿no? Vale la redundancia, que han captado la mayor parte. Bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta luego, chicos. Cuídense.